Hoy en videos de Hostinger cambiamos el nombre de la base de datos de nuestro sitio web. Para iniciar el proceso vamos a bases de datos, gestión y aquí vas a tener tu base de datos actual. Esta base de datos tiene un nombre y un nombre de usuario. Cada base de datos, al menos en Hostinger, tiene un prefijo de nombre que viene siendo este que selecciono tanto en el nombre como en el usuario. Después del prefijo, después del guión bajo, viene este que te selecciona también acá. Este es el nombre de la base de datos y este es el nombre de usuario. Vamos a hacer el cambio porque muchas veces no logramos identificar qué tipo de base de datos es, a qué pertenece y deberíamos de colocar un nombre, al menos que nos suene más, que sea más amigable y que logremos identificar más fácil. Para esto, Hostinger, la documentación de Hostinger nos da dos opciones. El primer paso es crear la base de datos nueva. Segundo, hacer una exportación y una importación de la base de datos antigua, es decir, esta, a la nueva que creemos. Y tercero, hacer una modificación de nuestro archivo wp-config.php para poder enlazar las bases de datos con este archivo, ¿sí? Entonces empezamos con el primer paso, que es nombrar nuestra nueva base de datos. Esta base de datos vamos a colocarle un nombre que identifiquemos, que esta va a ser la base de datos de WordPress y el nombre de usuario de la base de datos va a ser username. En contraseña vamos a darle aquí en generar contraseña. Vamos a guardarla. Volvemos y le damos en crear. En este momento estaremos creando nuestra nueva base de datos a la cual vamos a importar el contenido de la anterior. Entonces ya tenemos aquí nuestra base de datos con nombre WordPress y con nombre de usuario username. El siguiente paso va a ser abrir el phpMyAdmin de nuestra base de datos anterior. Damos clic e ingresamos a phpMyAdmin. Aquí es muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar todo. Antes de esto te digo que este WordPress tiene un prefijo de tabla diferente. Normalmente es wp- y el nombre de la tabla. Yo cambié el nombre de la tabla de la tabla de la base de datos de WordPress. Lo suelo cambiar por temas también de seguridad. Así que si te interesa cambiar el prefijo de las tablas de WordPress, te dejo un video en la descripción donde podrás hacerlo. Bueno, volviendo, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de exportar. En caso de que tengas más de una base de datos, deberás seleccionarla acá. En este caso solo tenemos una. Damos en seleccionar la base de datos, vamos a exportar. Y aquí, importante, seleccionar rápido, porque si le das en personalizado, probablemente esta opción solamente la vayas a usar si quieres exportar una tabla específica o información muy precisa. Así que dejamos en la primera opción y en formato SQL. Aquí podrás usar gran variedad de formatos, pero en este caso el que nos compete, el que nos interesa es SQL. Le vas a dar clic en exportar. Y aquí vas a elegir en la carpeta, en este caso el escritorio. Yo ya lo había exportado. Lo podemos volver a exportar o lo puedes reemplazar si quieres. En este caso pues ya lo tengo exportado, así que no voy a tocar nada. Y ya el siguiente paso es cerrar phpMyAdmin, ir a la nueva base de datos que vendría siendo esta de nombre WordPress. Ingresamos a phpMyAdmin. Aquí vas a ver que el dashboard está totalmente vacío, tiene solo el nombre de nuestra base de datos, no hay ni una tabla, no hay información, no hay nada de WordPress, así que vamos a darle clic en importar, acá arriba en importar. Aquí solamente dos cosas, una que esté en UTF-8 y la segunda que el formato sea SQL, porque ese fue el formato que descargamos anteriormente. Así que acá arriba das clic en Choose File, en buscar archivo. Seleccionamos nuestra base de datos que exportamos. Le damos en abrir. Y ya por último vas a dar clic en importar. Acá ya se dice que la importación se ejecutó exitosamente y nos dice pues las consultas que se hicieron. Y ya aquí está a la izquierda.
todas las bases de datos, todas las tablas de la base de datos nueva de WordPress, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si vamos a nuestra web y la recargamos, aquí todavía funciona. ¿Por qué? Porque es que solamente hicimos un cambio importación y exportación, pero todavía no le hemos dicho al archivo de wp-config cuál es la base de datos de nuestra web. Por defecto está aún trabajando con el anterior. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Te recomiendo que si estás trabajando en un sitio en producción hagas una copia de seguridad antes de lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque si es un sitio web en producción de un cliente tuyo y puede romper algo, es mejor que hagas esta copia de seguridad, y tengo un video en la descripción donde te enseño a crear una copia de seguridad en pocos clics con Hostinger. Vamos a seleccionar nuestra base de datos anterior y no la vamos a cargar, vamos a eliminarla, ¿sí? Aquí la eliminamos y solamente nos va a quedar la base de datos nueva. ¿Sí? Esta base de datos nueva ya sabemos que ya tiene toda la información de la anterior, ¿sí? Pero cuando vamos a recargar nuestro sitio web, acá nos dice que hay un error al establecer una conexión de la base de datos. Hasta ahí vamos bien. Bueno, vamos mal, pero vamos bien. Cerramos acá phpMyAdmin, volvemos y ahora vamos a ir al tablero principal. Vas a buscar la herramienta de administrador de archivos. Ingresamos al administrador de archivos, das en public-html y vas a localizar el archivo wp-config.php, ¿sí? Aquí Hostinger nos dice que hay un error crítico, evidentemente no tenemos bases de datos, ¿sí? Vamos a venir aquí a la información, vamos a omitir este mensaje y cuando ingreses al archivo de wp-config, que viene siendo este de acá, le das doble clic o le das acá en editar. Aquí está la inconsistencia. ¿Por qué no carga? Porque el nombre de la base de datos no es este. Este tampoco es el nombre de usuario y la contraseña tampoco. Vamos a empezar a reemplazar estos valores. Vamos a ir acá a Hostinger. Vamos a colocar el nombre primero. Sabemos que el prefijo es el mismo, ¿sí? Así que no nos preocupamos por esto. Borramos y colocamos WordPress. Aquí el nombre de usuario es username. Volvemos acá. Perdón. Aquí arriba, aquí me equivoqué. Aquí es WordPress. Este es username. Reemplazamos. Tienes que tener mucho cuidado con esto, porque si hubiésemos puesto WordPress en username tampoco te va a funcionar, así que verifica que el db-user corresponde al nombre de usuario y el db-name corresponde al nombre de la base de datos, nombre de la base de datos y nombre de usuario, ¿sí? Y por último, por eso es importante que guardes tu contraseña. Vamos acá, seleccionamos la contraseña que guardamos anteriormente, copiamos la contraseña donde dice db-password. Cerramos por acá y vamos a guardar el archivo. Puede que, en teoría aquí ya está todo, pero puede que se demore unos segundos en restablecer la conexión, ¿sí? De la base de datos. Ya está guardado, ya tenemos configurado y enlazado en nuestro archivo wp-config con nuestra base de datos. Vamos a refrescar acá para cuando volvamos a ingresar a phpMyAdmin. Y ahora vamos a nuestro sitio web. Vamos a recargar nuestro sitio web para verificar que todo esté funcionando correctamente. Y aquí ya refrescamos y ya tenemos nuestro sitio web funcionando a la perfección. Es un sitio web vacío, pero que ya se corrigió el error de conexión de base de datos. Ahora, cuando cerremos acá el archivo, vamos aquí a bases de datos. Es la única que tenemos. Entramos a phpMyAdmin y aquí ya vamos a tener, como lo teníamos anteriormente, nuestra base de datos que termina en WordPress con cada una de las tablas que le pertenecen a la base de datos funcionando a la perfección. Y en el administrador de archivos, volvemos al administrador de archivos. Si abrimos el archivo wp-config, aquí vamos a ver que nuestro username es WordPress,
nuestro nombre de base de datos es WordPress, está un poco confundido. Nuestro user es username y la contraseña que es la que cambiamos. Así que esta es la forma basada también en la documentación de Hostinger en cómo vamos a cambiar el nombre de nuestra base de datos a través de PHPMyAdmin y de Hostinger propiamente. Vuelvo y te repito, como recomendaciones finales. Uno, debes de crear una nueva base de datos. Eso es importante que la crees. Verifica que hiciste correctamente la exportación en formato SQL para importarla de la misma manera. Tercero, verifica que estás cambiando correctamente los datos de nombre de usuario, de nombre de base de datos y del nombre de la contraseña. Que no estés cambiando, no estés eliminando un carácter adicional, ¿sí? Esto es importante porque así sea un carácter va a hacer que nuestro sitio web no se restablezca correctamente. Y la tercera y la más importante es que antes de eliminar cualquier base de datos o editar el archivo wp-config, haz una copia de seguridad en tu sitio web. Este video también te lo dejo en la descripción. Y al final de este video también te dejo entonces también la tarjeta para que aprendas a cambiar el prefijo de tu base de datos, los prefijos de las tablas de la base de datos de WordPress. Así que eso es todo por hoy. Deja tu like si te gustó el video, suscríbete y gracias por ver Al Revés Tutoriales.